Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Keyfan. Este episodio es posible gracias al apoyo de Google, un aliado fundamental para el ecosistema de las startups en España gracias a Google Cloud. Además de ser partner de Keyfan, Google Cloud también colabora con muchas de nuestras startups participadas. Por eso, hoy queremos compartir con vosotros muchas de las iniciativas que estamos desarrollando de forma conjunta, como por ejemplo el impulso de la innovación con inteligencia artificial. Google Cloud está ayudando a las startups a desarrollar productos y aplicaciones de inteligencia artificial de vanguardia utilizando Gemini y el resto de sus servicios. Estos servicios garantizan el cumplimiento de la normativa europea en materia de residencia de datos. ¿Qué significa esto? Que los datos de las startups están seguros y que además no son utilizados por Google para entrenar sus propios modelos. Además, Google pone a disposición de las startups su marketplace como canal de ventas internacional que les permite llegar a clientes de todo el mundo y de esta forma acelerar su ciclo de ventas. Del mismo modo, el Google for Startups Campus Madrid se ha destacado como un espacio exclusivo donde incubar los proyectos más disruptores, desde donde se llevan a cabo los programas de Google for Startups, experiencias de 3 meses diseñadas para compañías que utilizan IA para innovar de manera responsable en sectores como la salud, la ciberseguridad o la educación. Las compañías también pueden disfrutar de créditos en la nube. Las startups en fase inicial pueden optar hasta 2.000 euros. En el caso de empresas que hayan cerrado su primera ronda de financiación, esta cifra puede alcanzar los 250.000 euros. Por último, las startups que desarrollen proyectos con IA alcanzarán los 350.000 euros en créditos. Si eres una startup que busca impulsar su crecimiento, no dudes en explorar las oportunidades que te ofrece Google Cloud. Y ahora os dejo con el último capítulo del podcast de Keyfan. Buenos días a todos, estoy aquí con Iñaki. ¿Qué tal, jefe? No. Me he adelantado, En el podcast siempre digo yo jefe. Me he adelantado. De hecho, comentábamos con Ander que esto lo empezó Jaime hace 10 ¿Unos años. cuántos años? No, 10 años no, porque cada tiene menos de 10. 8 o 9. Sí, Y fue algo porque así. un día me dijo, ¿hacemos así. esto? Le dije, si lo haces tú, sí. Algo Claro, que así. el jefe eres tú. Tú compras los micrófonos y ya está, y se acabó. Eso es lo que dijo. Han ido evolucionando Compramos los micrófonos, pero también le he dicho la sorpresa de la tecnología que hay aquí ahora después de tantos años. Y de hecho, Ander estuvo en el... Muy Yo al creo que fue el principio. segundo, o Sí, quizás. sí, de los primeros, sí. Con la RU, yo creo. Con la RU, correcto. Yo Estaba creo la que RU sí. en el podcast. Sí, Porque como había la relación esa TicketBiz, correcto. Sí. Fue justo muy poco después de la venta de TicketView, yo creo que fue ese podcast. Sí. Oye, Ander, fundador de Acurio, antes conocido como Lyro. ¿Por qué os habéis cambiado el nombre? Pues es una buena pregunta. Mira, teníamos un nombre que para el mercado español es un nombre que funciona. Olairon, toda la historia de... No sé, la historia es que es Sí, para los de Bilbao. Para los de Bilbao. Funciona. Sí. Pero funciona. Extensible a los españoles. Bueno, pero para el Bilbao en general yo creo que es una historia bonita, ¿no? Tenía que ver con las minas de hierro en el País Vasco en el siglo XIX, cuando vinieran los mineros y había un hierro que solo se encontraba en esa zona, ¿no? Que era el hierro que se utilizaba para hacer el acero en aquel entonces. Entonces, había muchos mineros ingleses que habían montado las minas por ahí. Entonces, cuando encontraba una veta de hierro, se ponía un cartelito fuera que decía Olairon o Alirón y se celebraba, se daba un bonus a los mineros locales, ¿no? Entonces, el nombre no tenía original... ni idea de eso. Pues sí, el nombre venía de ahí. Entonces, de ahí viene el Alirón Athletic campeón, de ahí viene el nombre Alirón, ¿no? Entonces, el nombre original venía de ahí. ¿Qué pasa? Que, como dice Iñaki, un tema muy vasco, muy local, y no era un nombre que cuando tú sales fuera de España, Olairon tiene una connotación mucho más de hardware, una connotación mucho más de otro Física, tipo ¿no? de cosas, de private equity, más que algo relacionado con tecnología, ¿no? Entonces, en el fondo nos perjudicaba el nombre para lo que nosotros hacemos, que nosotros el 70% de las inversiones de este último fondo son todo por toda Europa. Son 30% de España, 70% es por toda Europa. Entonces, eso nos estaba perjudicando. Entonces, lo que buscamos fue un nombre que fuera mucho más aséptico, que no tuviera ningún significado. Acurio, nadie sabe lo que está detrás, pero que por detrás tuviera una historia bonita. Y la historia de Acurio es una historia curiosa. Conoces a Elcano y Magallanes, que estos fueron los que dieron la vuelta al mundo por el estrecho de Magallanes, dando la vuelta por el otro lado, ¿vale? Una historia de locura absoluta en el siglo XVI. Probablemente lo más equivalente a emprender que había en el siglo XVI era hacer algo de ese palo. Pues el nombre viene en honor de Juan de Acurio, que fue el contramaestre, es decir, el que llevaba el timón de la nave Victoria, que fue la única de las 3 naves que regresó. Nos gusta porque es muy curioso. Es primero historia de aventura total. Historia de emprendizaje, lo que sería como estamos diciendo en el siglo XVI,
a nadie conoce a Juan de Acurio, todo el mundo conoce al Cano o Magallanes, nadie conoce a Juan de Acurio, El y tapado. es el tapado, pero sin Juan de Acurio, que es el que lleva el timón, esto no hubiera ido a ningún suerte, la nave nunca habría llegado a puerto, ¿no? Por lo tanto, es un tío que fue muy relevante en conseguir eso. Y nosotros de alguna forma nos queremos sentir como ese Juan de Acurio con los emprendedores, ¿no? Que el conocido sea el emprendedor, el que todo el mundo hable sea el emprendedor, y nosotros por detrás ayudar a que con el timón la nave llegue a buen puerto, ¿no? Y Entonces un creemos que era un símil interesante. ¿Y un rebranding de estos es tan coñazo como puede parecer desde fuera? O sea, en contra del Porque nombre además fue- ya erais, o sea, yo entiendo la confusión, pero en España y demás, ya, o sea, ya teníais una marca reconocida que no era Sí. que no tenía un año de antigüedad, o sea, que ya tenía lo suyo. Tenía lo suyo, sí, pero para nosotros era o lo hacíamos si una vez que decidimos hacerlo, porque estaba viendo que nos perjudicaba afuera, había que ejecutarlo lo antes posible. Una vez que decidimos hacerlo, es ponerse a buscar el nombre y luego ejecutarlo lo antes posible, ¿no? Entonces era hacerlo lo antes posible. Y bueno, la verdad es que en España no hemos notado, sí, todavía gente no escribe el email de Iron, pero ya ha ido cayendo bastante el ritmo. Pero fuera creo que nos está ayudando. Y sobre todo cuando la gente escucha la historia, es una historia bonita, ¿no? Y Lo que está acompañarlo de detrás, es muy, campaña muy de- internacional además. Acompañarlo de campaña de PR y demás, ¿no? Hicimos, sí, es un momento tanto aquí como en Europa. Sí. Lo difícil que es poner nombres de empresas, pero también de fondos. Pero Sí, acuérdate sí, sí. cuando pusimos nuestro Leadwin, empezamos con los vientos. Pues los vientos alisios, viene por vientos ahí, ¿no? alisios, Sí. y había siempre un fondo en algún sitio del mundo que se llama Alisius VC, y era como, no me jodas. Hay otros Cafán también. Hay un par de ellos. Private Equity o algo Nosotros así. con todo esto, el primer nombre que llevamos fue Alcano, que era como, oye, que nosotros queríamos una historia que tuviera algo de recorrido también, porque Juan de Acurio es un pueblo al lado de donde yo soy, de Bermeo, al lado de Bilbao. Entonces, queríamos algo que tuviera un tono local, que mantuviera algo local, pero que tuviera una historia internacional. Entonces llegamos rápido al viaje del Cano. Y entonces dentro del viaje del Cano estuvimos viendo a todos los que volvieron de vuelta. Para ver, claro. Sí, lo hemos Primero tenido- el Cano, marca, ya había fondo registrado, tal, nada. Se parece al fuimos Cano bajando, también. claro, fuimos bajando un poco la misma historia, fuimos bajando hasta que encontramos un tío que tenía sentido. Entonces llegamos a este Juan de Acurio. La historia es la pera, pero sirva aquí de publicidad el libro de Albert Vázquez. Que Albert Vázquez tiene varios libros de distintos locos Sí, que han hecho españoles. distintas cosas en España, y el libro de Magallanes es espectacular. es espectacular, ¿no? Mm. Sí. Nada, yo he visto, no me he leído ese libro de Magallanes. Hay un libro sobre Juan de Acurio, muy curioso. ¿Ah, sí? Sí, lo tenemos en la oficina. Mm. Nos pareció curioso. Y luego hay una serie en Netflix, en Amazon, que si no habéis visto, que es sobre el viaje de Magallanes. No. Muy chula. ¿Cómo Es se una llama? serie, solo es una temporada. Me acuerdo Vale, el nombre. lo ahora no buscamos y lo ponemos en las notas del blog. Pero está muy bien. Sí, para que no quiera leer el libro, pues la serie. Oye, Ander, y para ir entrando en materia, en 1 o 2 minutos cuenta un poquito tu background y cómo llega, y por qué y cómo llegáis a montar Acurio. Sí, mira, yo trabajé en Morgan Stanley M&A durante bastante tiempo en Londres. Primero en equipo de M&A de instituciones financieras, y cuando cayó la crisis financiera en 2008 me cambié a un grupo de situaciones especiales en el que me metían como un poco los geos dentro de Morgan, nos metíamos en todos los deals donde había problemas. Os podéis imaginar la crisis financiera, estábamos este equipo era de bancos e instituciones financieras, ¿no? Por lo tanto, en el 2008 con la que cayó, en todo. Fue una época muy interesante, también muy dura. Trabajaba horas, más de 100 horas todas las semanas, ¿no? Yo siempre había querido emprender. Entonces, en 2009 decido, contra el consejo de mi madre, que no estaba muy contenta con aquella decisión, decidió salir y lo dejo todo para montar una empresa. Entonces, lo hago en mediados. Uy. Esa es tu madre, esa es tu madre. Mi madre, Su madre es una tipaza, pero si no se ha oído en antena, alguien ha dicho, lo siento, pero no te he entendido. No te he entendido. Exactamente lo que dijo mi madre, correcto. Siri me ha leído el pensamiento. ¿Qué dices? ¿Estás loco, hijo mío? Correcto. Entonces, bueno, lo dejo todo y me vengo para montar una empresa. Entonces salgo en mediados de 2009. En 2010 lanzamos lo que luego se llamó Ticketbiz. Bueno, se llamó en principio Ticketbiz, que era básicamente un mercado de compra-venta de entradas. Entonces empezamos en 2010. La empresa, historia larga, cortaba bien. En 2016 ya facturamos 100 millones de euros. La empresa todavía crece el 100% al año. Es ya rentable. Teníamos 400 personas, teníamos oficinas por toda Latinoamérica y Asia. Y en ese momento viene eBay y nos hace 1, 2, 3 ofertas. A la tercera me hizo un evento que me cambia la vida y decido vender.
Entonces vendo en 2016 y cuando vendo me tengo que quedar obligatoriamente 2 años como director de internacional de la unidad de negocio donde nos integran, que era StubHub. ¿Te quedaste los 2 años? Bueno, en principio eran 3, me quedé 2. La realidad es que te venden, cuando te integran una de estas, te venden un proyecto como te van a dar. Mira, me decían, vas a tener muchísimo dinero, vas a poder hacer un montón de cosas, todo lo que no has podido hacer porque tenías poco dinero para ejecutar, tal, lo vas a poder hacer aquí dentro. La realidad es que esa libertad que te venden, luego en mi caso por lo menos no se produjo y Sí, la independencia no es tal, ¿no? no es tal. Y mi sensación era más que estaba como yo era alguien intentando empujar el Titanic con las manos, moverlo para intentar hacer cosas y el Titanic no hay que lo moviera, ¿no? Era todo análisis, parálisis, muy complicado tomar cualquier decisión, había siempre comités del comité. Entonces era una vida que cuando eres emprendedor es muy difícil volver atrás, ¿no? De poder tomar decisiones ágiles, equivocarte y volver y tal. Volver a probar otra cosa y probar otra cosa y probar otra cosa hasta que algo funciona, pues ahí no se puede hacer. Entonces rápidamente decido salir, lo decido a los 6 meses de estar ahí. La realidad es que me tengo que quedar 2 años al final, pero salgo en 2018. Y cuando salgo en 2018, yo creo que un poco consecuencia de todo ese parón de 2 años en el que me había sentido con las manos atadas, no me puede hacer muchas cosas, me lío mucho. Entonces ahí monto otras 2 startups más. ¿Qué montaste? Monté una que se llama Planet, que es un RP de sostenibilidad que todavía está, ¿vale? Factura unos 2 millones de ARR a día de hoy. Monté otra que se llama Libre, que es un operador tecnológico de hoteles y apartahoteles, ¿vale? Maneja 35 edificios, hay 150 personas trabajando ahí. Y esto lo montaste, pero no operabas tú. Bueno, lo monté, había un CEO por debajo y estaba encima, ¿vale? Monto eso. Monto también una Socimi, ¿vale? Yo creo que es algo muy español. Cuando tienes algo de dinero, algo tienes que meterlo al ladrillo. Es que esto nos pasa a todos, ¿no? Entonces, yo hice lo mismo, quería invertir algo en ladrillo, pero siempre busco rentabilidades por encima del 10%. Obtener una rentabilidad por encima del 10% en ladrillo en España, en zonas premium, es muy complicado, a no ser que te metas a riesgo promotor. Lo conocemos bien de Urbanitae. Si haces el riesgo promotor o deuda, etcétera, se puede, pero si no es complicado. Entonces, como no encuentra nadie y tampoco existe Urbanitae para hacerlo más fácil, pues lo que acabo diciendo es, oye, voy a montar algo yo. Entonces, veo que hay una oportunidad interesante. Si miras en Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra y miras las pernoctaciones hoteleras, te das cuenta del 70-80% son hoteles y tienes un 20-30% que eran apartahoteles, ¿vale? Entonces, si mirabas eso en España, en el 2018 en España prácticamente no había apartahoteles. La competencia de apartamentos eran apartamentos sueltos tipo Airbnb que había, pero la mayoría no tenía licencias o están incluso o tenían licencias, pero que estaban siendo bastante cuestionados, ¿no? Entonces, creo que hay un hueco en mercado para hacer esto. Entonces, lo que lanzo en ese mismo 2018 es un vehículo para comprar edificios de oficinas y de hoteles y reconvertirlo a apartahoteles, que luego acaba montándose en una Socimi que ahora cotiza en bolsa, que se llama Iron Socimi, donde se han levantado en total entre distintas rondas unos 200 millones de euros para hacer esto, ¿vale? Ahí tenemos como 16 edificios de oficina, de apartahoteles por toda España. Entonces, eso es la tercera que monto y en paralelo, como cuando vendo la empresa en el 2016, el ecosistema, bueno, ya que lo conoce muy bien, era lo que era. No había prácticamente nada de ecosistemas, pero no había habido casi exits. Es cuando empieza acá también. 2016. Correcto, sí. No había muy poquito, era un sistema muy pequeño. Entonces, cuando vendemos TicketBiz, pues en aquel momento es una transacción importante para el ecosistema, ¿no? Luego ha cambiado mucho, pero una transacción importante. Entonces me empiezan a llegar muchas cosas como Business Angel, empiezo a invertir como Business Angel dentro todavía de eBay y StubHub, donde estaba trabajando. Invertí en coches.com, chaval. Sí, claro, invertí en coches.com. ¿Me salió bien? Encantado. ¿Qué voy a decir? Claro que voy a decir. No, encantado. Entonces, pues entré a coches.com, pero invierto bastantes cosas como Business Angel y en 2018 lo que decido es profesionalizar esa actividad. Me traigo a 2 socios, a Diego y Hugo, que se meten para montar el primer fondo de Venture Capital, ¿vale? Historia larga en corta, todo eso empieza, como digo, 4 negocios casi en paralelo en cuanto salgo de eBay, un poco locura. Llega el COVID me pilla con 3 niños pequeños, mi mujer embarazada de 6 meses del cuarto, más 4 proyectos. No os podéis imaginar lo que fue eso. Quería pegarme un tiro, una auténtica locura, ¿no? Entonces, ahí lo que he decidido es simplifiquemos vida, no tiene sentido. Muchas de estas cosas lo monté con un socio que se llama Jon Uriarte, y en aquel momento mi socio también tenía una visión distinta. Le apetecía de alguna forma ser presidente del Athletic, siempre había querido hacer eso, ¿vale? Ahora es el actual presidente del Athletic. Entonces, pues una de las cosas que hacemos es que, mira, yo decido personalmente, me tengo que quedar solo a una cosa.
Y lo que más me apetece hacer de todo esto es básicamente la parte de Venture Capital. ¿Por qué? Porque el 1 al 10 lo he hecho varias veces, del 10 al 100 no lo he hecho tantas veces y es lo que más me apetece en estos momentos, ¿no? Y me encanta la tecnología. Por lo tanto, mi decisión es yo me voy a quedar solo con la parte de Venture Capital. Entonces, básicamente, salgo de todo lo más. Me salgo de la Socimi, vendo la gestora, se la vendo a John, me salgo de Libere, me salgo por completo, lo vendo también a los empleados, etcétera, y luego de la parte de Aplanet se vende un cacho, le regalo un cacho grande a los empleados y se queda otro porcentaje como inversor y lo tengo como una invertida más, pero no estoy en el día a día, ya no hago nada más que una llamada mensual y punto, ya es una participada más si quieres. Y desde el principio hicisteis una apuesta muy fuerte por Bilbao, ¿no? Sí, nosotros... Sí, hacéis. Sí. Bueno, Capital del mundo, tío. Claro, capital del mundo. Al final, mira, ¿sabéis por qué lo hacemos? Primero porque soy de ahí, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y había que demostrar de alguna forma una bilbainada, ¿no? Había que mostrar que se puede hacer cualquier de lo que se haga las narices, ¿no? Aquí no hay nada, pues ya lo vamos a montar nosotros, ¿no? Eso es muy Bilbao. Pero segundo y muy importante, para nosotros desde un principio era importante que el fondo tuviera un foco internacional. Que es verdad que al principio te cuesta mucho más, porque al principio tienes más deal flow aquí, porque es donde eres conocido, pero a poco nosotros queríamos abrirnos eso. Y pensamos que estando en Madrid o en Barcelona, donde hay un ecosistema potente y donde te llegan bastantes oportunidades, puedes llegar a quedarte más como que tienes menos ganas de viajar porque tienes un deal flow suficientemente interesante para hacer los fondos, ¿no? Estando desde Bilbao, cogerte un avión a Madrid, a Barcelona o irte a París, a Londres o a Berlín, te da prácticamente igual. Por lo tanto, nos forzaba de alguna forma a mirar más hacia Europa que más al ecosistema local, ¿no? Entonces, una de las razones principales por las que lo montamos ahí fue eso. Y ahora tenéis oficina también. Sí, ahora tenemos oficina, seguimos teniendo la oficina en Bilbao y tenemos abierto una aquí en Madrid y luego tenemos un principal y acabamos de fichar un segundo principal que están en Londres los dos. Es interesante lo que decías del exit, me estaba acordando, decías que fue uno de los exits más relevantes de España y hasta la fecha también. O sea, ha habido cosas grandes, pero de los más relevantes. Y hace poco hablaba con Jesús Monleón por el exit de Hotels Network y muy al estilo Jesús me decía, es que en España al final, Jaime, exits de más de 100 millones hay muy pocos. Sí. Y echas la vista atrás y es verdad. No hay ha habido muchas rondas y muchas valoraciones muy por encima, pero que se exit líquidos con pasta no ha habido muchos, no todavía. Sí. Pero esperemos que haya más por el bien de... No, por el bien de todos. Entonces, sí, pero Jesús me lo comentaba como el tema de... Que claro, su primer fondo es el de 12 millones, que era el de Holde también. Y me decía, claro, estos exits para nosotros son relevantes porque somos un fondo pequeño. Pero ¿crecen los exits aquí? ¿O los que tenemos fondos más grandes, que ellos ahora tienen de 50, 65, creo? Sí, para justificar ese fondo tiene que hacer un exit bastante más grande. Por eso es que cada vez necesitas muy pocas que te hagan que sean grandes. Sí. O sea, es muy pocas versus la proporción de compañías que invertimos, que tampoco son tantas. Claro. O sea, Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. No, por eso también un poco la mira nuestra vamos a hacer mucho, intentar hacer internacional, ¿no? Y ha sido progresivo. El primer fondo que te lanzamos es muy local, es la realidad, hay muy poco fuera. El segundo es un 50-50 y este último es un 70-30 Europa, 30% España. ¿Y de qué tamaño son los fondos? Pues el primero muy pequeñito, vehículo de prueba 10 millones, segundo 100 millones y el tercero 150. Los fondos directos. ¿Y cómo difícil es gestionar cada uno de ellos, ¿no? Porque una de las cosas que hablábamos antes de empezar es que esto lo escucharán emprendedores. Uno, que no lo hemos hablado antes, que se relativiza lo difícil del negocio, porque poca gente lo hace muy bien. Y es verdad que cuando lo haces bien, pues lo quieres hacer mejor, pero es un negocio muy difícil sacar rentabilidad. Pero yo creo que algunos emprendedores a lo mejor todavía no entienden por qué un fondo de un tamaño, por qué otro fondo, por qué es interesante que le invierta un fondo de un tamaño, qué distintas estrategias pueden tener. Un fondo, antes decíamos de Monleón, ¿no? Pues a lo mejor en su primer fondo de 10 millones, pues a lo mejor, entre comillas, invertía pronto y cualquiera que invirtiese, pues como era muy pronto, le movía la aguja, ¿no? Totalmente. Pero en eso seguro que tienes aprendizajes de lo que has visto desde en su momento, al principio, y de cómo evoluciona el mercado, porque también has dicho, he estado más en un mundo más rondero, pero solo España. Sí. Ahora quizás estoy en un mundo que, salvo AI, es menos rondero. En eso es muy rondero, pero ya estás en más sitios. O sea, ¿qué aprendizajes crees que has tenido? Y también que la gente entienda cómo funciona un fondo, ¿no? Y por qué a mí me puede interesar coger dinero de una compañía como Lyron más allá de lo que decías del timón.
Esto es como la madre de Ander. Tenemos que todavía trabajar el rebranding. Esto es como la madre de Ander. Acurio BC. Bueno, ya. Vale, dale. No. Pues es una pregunta buenísima, ¿no? Es que ha habido la evolución es muy clara, ¿no? Yo creo que lo que estamos comentando, si volvemos un poco vista atrás, empezamos por el arriba, ¿no? Por el ecosistema. En 2016, bueno, cuando empezamos en 2009, esto, Iñaki lo sabes perfectamente, no había nada. Era un ecosistema en España que estaba totalmente vacío, ¿no? ¿Levantasteis pasta para TicketBiz? Levantamos pasta bueno, pusimos nosotros, como yo tenía dinero ahorrado de banca de inversión y mi socio también, entre nosotros, nuestros padres, y luego conseguimos 2 business angels. Que habían, pues de lo poco que había, porque business angels en España en aquella época había muy poquitos, pero bueno, 2 de ellos, uno en Econor y el otro Nicolás Iglesias, que fue el fundador de Arsius. De los pocos exits, los 2 eran emprendedores, de los pocos exits que había habido, que lo poco que había habido antes era hierro, eran ¿cómo se llama? Los servidores. Servidores, empresas de servidores. Los 2 eran exit de empresas de servidores, ¿no? ¿Y de Active? ¿De Active no habíais pillado algo de pasta? ¿No? Eso fue la siguiente ronda. La primerita fue esto y luego el primer y único fondo que invirtió fue Active. Bueno, luego entraron FJ, pero no entró como fondo porque fue antes de que montaran fondo, fueron Fabrice y José por separado los que metieron dinero también. ¿Vale? Esos fueron nuestros inversores. Pero lo que vimos muy claramente es, al principio, es que no había prácticamente nada. Luego el ecosistema va evolucionando y empieza a haber bastante más actividad. En 2016, cuando salimos, habéis salido vosotros, ha salido Seaya, ha salido Kibo ya estaba. También, sí, empieza a haber ya bastante más actividad. Y nosotros, bueno, decidimos, yo creo que llegamos a la parte de inversión, como te digo, como algo, camino natural, pero un camino natural porque nos viene un poco sobredado, ¿no? Como había habido pocos éxitos y de repente en nuestro empiezan a llegar muchas cosas. Entonces empezamos a invertir y como una parte, diría, del principio de inversión patrimonial nuestra pura, eso es, tiene sentido devolver algo al ecosistema de alguna forma, vamos a invertir una parte no importa relevante nuestro patrimonio en esto, ¿no? Y empieza así. Luego nos damos cuenta que las oportunidades estamos llegando, tienen sentido, etcétera. Ahí abrimos un fondo en el que el primer fondo le dejamos participar a inversores cercanos, si quieres. Family office, high net worth individual, pero sobre todo gente cercana, no abrimos a ningún institucional. Y luego, como las cosas siguen yendo bien, esto acaba convirtiéndose ya en algo en el que, bueno, yo estoy totalmente dedicado a esto, pero en el que ya empiezan a entrar institucionales y empieza a evolucionar, ¿no? Así que es un poco la evolución de por qué hemos ido haciendo esto, ¿no? En ese camino, los aprendizajes, pues muchos. El primer aprendizaje para mí más relevante y lo primero que hice muy mal como inversor fue que una de las cosas que yo creo que hago bien es soy un buen ejecutor. Cuando tengo algo y veo un camino claro, pum, ejecuto, ¿no? Entonces, muchas veces en mis primeras inversiones, y me equivoqué muchas, era que yo veía al emprendedor, veía que tenía una buena idea, y veía un camino claro para ejecutar y me veía yo ejecutándolo, ¿no? Entonces asumía, pues mira, haces esto, qué buena idea, esto va a funcionar de puta madre. Pero claro, no eres tú el que ejecutas, el que tiene que ejecutar es el emprendedor, ¿no? Y uno de mis primeros grandes errores era fijarme mucho más en la idea, el mercado y lo que veía, más que en el equipo, ¿no? Y es un error de libro cuando inviertes, que os va a decir a vosotros, cuando inviertes en fases tempranas, lo más importante es el equipo. Prefiero un equipo muy bueno en un sector más mediano que un equipo malo en un sector buenísimo, porque probablemente ese equipo, incluso el equipo bueno puede incluso llegar a pivotar y llegar a hacer algo más grande, ¿no? O quedarse un porcentaje más alto del mercado y hacer algo relevante. Entonces, eso lo aprendes, pero se aprende haciendo, ¿no? Te lo pueden contar, pero realmente cuando has sido emprendido y has hecho cosas, uno de los primeros problemas en lo que pasó a ti, no sé si te pasó lo mismo aquí, era eso, que me veía yo mismo haciéndolo y eso me llevó a cometer unos cuantos errores, ¿no? Ese fue el primer aprendizaje que cuesta una pasta, ¿no? Pero además, como lo hacía con mi dinero, pues era más caro todavía. Pero bueno, eso fue lo primero. Y luego lo que te vas dando cuenta es, como estábamos comentando, ¿no? Es que España está muy bien, pero para nosotros, por ejemplo, si mira los exits, eso estábamos diciendo antes, hay muchos, el mercado es muy grande en Europa. España es como el 15% del mercado europeo, ¿no? Entonces, es muy complicado llegar, pero nosotros teníamos claro que si queríamos hacer algo y acceder a potencialmente no depender tanto los exits que había solo en un mercado y de la cantidad de emprendedores que salían aquí, tenías que intentar verificar, ¿no? Entonces, ¿cómo llegábamos ahí? Pues nuestra estrategia para llegar ahí era, oye, en vez de vamos a liderar rondas, vamos a meter cheques pequeñitos en distintas empresas donde prácticamente al principio nos haga un favor el fondo de turno, que nos deja un huequecito en esta empresa y poco a poco con eso vamos cogiendo cachitos de empresas interesantes fuera, ¿no? Entonces eso nos permite ir conociendo y abriendo ecosistema en otros mercados. Nosotros a cambio lo dejamos entrar en las cosas que vemos aquí en España y poco a poco con eso vamos construyendo una cartera fuera, vamos haciendo relaciones fuera, lo que nos permite poco a poco hacer la rueda y nos permite tener
mejores oportunidades fuera y poco a poco hacer más inversión fuera, ¿no? Y así es como fuimos empezando. Y la idea en esos primeros momentos, Ander, fue esos tickets como follow, entrar en modelos de marketplace y similar porque era lo que realmente conocíais o fue generalista desde un primer momento. Pues es muy buena pregunta. Mira, al principio sí que teníamos, si miras nuestro primer deck, había un foco hacia marketplace porque era lo que más conocíamos, aunque éramos generalistas y permitíamos a otros, sí que había un foco hacia marketplace. La realidad es que... ¿Perdón? Coches.com, Coches.com, por ejemplo, sí. De Por Village. De Por Village también, sí. La realidad es que esa idea inicial de centrar más en el marketplace, sí que hicimos un porcentaje más alto al habitual en marketplace, pero desde el principio hacíamos otras cosas también, no solo nos centramos en marketplace. Entonces, ahora somos un fondo puramente generalista. Lo único que no hacemos es biotech relacionada con humanos, porque hasta hemos hecho una empresa de biotech que hace cosas para animales, que ha desarrollado una alternativa a los antibióticos para animales, una empresa que está en París. Entonces nos hemos metido hasta ese punto. La parte humana no, pero lo demás sí. Entonces sí que somos ahora puramente generalistas, ¿no? Ha evolucionado mucho. Y antes hablabas de porcentajes pequeños en momentos en que las compañías podían evolucionar mucho en rondas. ¿Cómo has visto eso y dónde estáis ahora? Porque una de las cosas que nos ha pasado a nosotros es que tuvimos aquí desde el principio una tesis clara que para el tamaño de fondo que teníamos, nosotros dimos al revés que vosotros. Quizá vayamos a invertir en menos y tengamos que meter mucho, y lo que genera un riesgo en aquellas que vayan bien, pero tenemos que coger un porcentaje grande para el tamaño de fondo que tenemos, ¿no? Claro, eso... Antes hablábamos que a la vez a día de hoy tenemos una estrategia de un fondo súper pequeño de 10 millones, entre comillas le funciona cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cómo lo has visto evolucionar y por qué crees que puede ser importante para el emprendedor? Y también que el emprendedor, que el que no lo sepa, que no lo escuche, cómo suelen funcionar estas rondas, ¿no? Porque tú dices, yo cojo un porcentaje pequeño, pero eso es porque hay un fondo más grande que coge un porcentaje más pequeño. No sé si explicas un poco eso. Sí, claro. Mira, al principio era una estrategia justamente para llegar sobre todo a inversiones fuera, ¿no? En España puedes coger un porcentaje un poquito más grande, fuera sabíamos que era muy complicado que nos dejaran un hueco más grande porque teníamos poco que aportar en aquel momento. Entonces eran siempre cachos más pequeños. Entonces teníamos empresas en el fondo 1, era casi toda España, era ahí da igual, pero en el fondo 2 eran empresas que sacábamos fuera igual un 2-3%, y en España igual teníamos un 4 o 5%, en alguna teníamos de gastar hasta el 10%. Entonces era un portfolio, en el fondo nuestro fondo 2, bastante inconsistente en cuanto a porcentajes. Siempre porcentajes minoritarios, pero no había una consistencia. Y ese fue precisamente uno de nuestros errores, porque lo que estabas diciendo tú, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí lo que tenemos además en cada fondo tenemos 50 empresas en vez de 20, ¿no? Entonces es un fondo mucho más diversificado, con porcentajes más pequeños. Pero lo que pasa, como el fondo 2 no había una uniformidad, el problema es que si las buenas, sabéis cómo está, hay que un power law muy claro, el 20% de la cartera hasta el 80% de los retornos, y por lo tanto, si en las buenas te tocan unas que tienes un 2% en vez de las que tienes un 5 o un 8%, estás jodido, ¿vale? Y en el fondo tú cuando inviertes no sabes cuáles van a ser las buenas, ¿no? Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que en el fondo 2 la estrategia estaba muy bien para coger y empezar a coger un poquito de poder ir entrando en otros mercados y poder ir haciendo participación en otras empresas, pero que como estrategia de construcción de portfolio probablemente no sea la mejor el tener una inconsistencia grande entre las distintas empresas, ¿vale? Entonces, eso lo que nos ha llevado es, en un fondo 3, a ser mucho más consistentes. Donde antes cogíamos 2-3%, en algunos casos 5-7%, ahora lo cogemos siempre entre 5 y 10% y somos muy consistentes de lo que hacemos. Si no tenemos un path claro para llegar por lo menos al 5%, no entramos. Y tener un portfolio más pequeño. Tenemos entre 5 y 10%. No, digo portfolio de tamaño, no las 50 compañías, tener menos. Siguen siendo 50, lo que pasa es que el fondo es más grande. En vez de 100 son 150, esos 50 millones de más metiendo el dinero pronto me permiten hacer esos cheques. Entonces tenemos un portfolio ahora mucho más uniforme, que lo que me hará es que las que vayan bien, me llama más un poco más igual cuáles vayan bien, ¿no? Antes me la jugaba más, las que me tienen que ir bien sí o sí, son las que he metido más, porque si no, si me dan bien las 6, 7 que he metido un 2%, pues el fondo no va a ser muy allá, ¿no? Entonces, de todo esto hemos aprendido, ¿no? El cómo funciona en una ronda, las rondas cómo funcionan es tú tienes un fondo que lidera la ronda, que vosotros lo que soléis hacer, nosotros soléis liderar rondas, que es el que te marca el precio y las condiciones, y luego suele haber 1, 2 o hasta 3 fondos que pueden meter un cheque más pequeño, que ponen dinero en las mismas condiciones que ha puesto el lead investor. Entonces nosotros solemos ser ese fondo que acompaña a las empresas, que acompaña al fondo que lidera, metiendo un cheque más pequeño.
Entonces, eso es como funciona en una ronda normalmente y eso es nuestro rol en todas estas rondas. Lo que hacemos normalmente es este rol que estoy comentando. ¿Y qué estrategia de follow-on hacéis? En cuanto de esos 100 millones, ¿cuánto guardáis? O de los 150 para follow-on. Sí, pues es una buena pregunta. Nosotros, mira, como somos minoritarios, esto tiene una ventaja, entre comillas, que es una ventaja que es que cuando ahí pasa una siguiente ronda, el mercado no nos mira a nosotros como minoritarios para poner dinero en el follow-on. El signaling no es el vuestro, ¿no? No, ese no es el nuestro, ese es el lead investor. El lead investor es el que, si tú no pones en la siguiente ronda, esa empresa lo tiene complicado levantar, porque si no, el fondo que está dentro no se cree ni su propia inversión, es más complicado, ¿no? Entonces, si tú eres lead investor, tienes que reservar un porcentaje relevante para reservas, porque si no, las empresas en la siguiente ronda están complicadas. Eso, o como hace Poinal, que por ejemplo no hace ninguna, no hago ningún follow, entonces no mando ningún signaling de ningún tipo, ¿no? Pero es obligatorio. En nuestro caso, como somos minoritarios... Se hacen, ¿eh? Bueno, sobre el tenemos papel una empresa en Barcelona que empieza por F y termina por L, pues y en todas menos en la última. Empezaron diciendo, hubo algún fondo por lo menos que decían que ellos no hacían ninguno. Igual ahora han empezado a hacer otra vez. Pero ellos a veces lo que han dicho, yo creo que... De hecho, lo han dicho públicamente esto. A veces lo que hacen es, o lo que han dicho en anteriores ocasiones es que si hay una serie A, ellos invierten, si hay una serie A con un inversor externo, la serie A, la prorrata la hacen. Eso. Lo que no hacen, o que decía muchas veces que no hacían, son rondas puente. Vale. Eso es otro melón, el de las rondas puente. Sí. Bueno, el caso es que tienes que reservar, ¿no? En nuestro caso, como somos minoritarios y como tenemos un porcentaje pequeño, tenemos mucha más flexibilidad. En la siguiente ronda, el nuevo fondo que entra no nos mira a nosotros, mira al lead investor para decir si hay que meter dinero, ¿no? Entonces, con eso nos permite hacer algo que es interesante, que es, puedo invertir en la siguiente ronda, puedo no invertirlo, o incluso si hay sobre demanda, puedo hasta vender un cachito antes y puedo jugar un poco con el portfolio, ¿no? Y eso es algo que es un poco, creo que lo hacemos así aposta, eso es una ventaja, ¿no? Es un poquito distinto. Entonces, y esto, ya respondo a tu pregunta, ¿esto qué nos permite? Pues tenemos reservas dinámicas. Básicamente, no tenemos un porcentaje fijo del fondo reservado para reservas, sino que cada 3 meses miramos la cartera, a cada empresa a la que hemos invertido le asignamos cuánto queremos, miramos cuándo queremos que hacer la siguiente ronda, cuál valoración va a hacer, y por lo tanto, si queremos invertir o no y cuánto queremos invertir, le asignamos porcentajes de probabilidades de que pase eso, y en función de eso vamos reservando una proporción del fondo para las siguientes rondas. Ahora mismo tenemos invertidos en primeros cheques, en los primeros y la parte fuera que hemos hecho unos 50, 60 millones de este fondo, y tenemos otros 30 millones a día de hoy reservados para las propias empresas que las que ya somos inversores, donde creemos que vamos a invertir. Pero eso es algo que cambia cada 3 meses y cada 3 meses revisamos. ¿Vale? O sea, no sé qué porcentaje acabaré. Depende un poco de cómo vaya evolucionando, ¿no? Está pensando que al final lo malo que tenemos los inversores es que vamos construyendo nuestra estrategia a partir de nuestros éxitos o nuestros fracasos o nuestros aprendizajes individuales. Lo que significa que esto es, voy a hacer una vasija. Pero Ander lo hace de una manera, Jaime la hace de otra y Iñaki la hace de otra con respecto a las últimas vasijas que hemos hecho. Pero claro, cada uno dependemos de totalmente de acuerdo. Alguna que te haga que te funcione la y no existe un modelo que sea perfecto. Esto aquí cada uno invierte de una forma distinta. ¿Sabéis cómo funciona? Una startup manda su deck, lo manda a 50 fondos y 1 o 2 le dicen que van a invertir. Y no es que los otros 48 lo tengan erróneos, ¿no? O sea, esa empresa puede algo fenomenal. Es que, pues cada uno en base a nuestras experiencias pasadas, como estás diciendo Iñaki, y a muchos otros factores, pues en ese momento decides ir o no ir, ¿no? Entonces, no creo que haya una estrategia que sea mejor o peor que otra, simplemente cada maestro tiene su librillo de alguna forma y nosotros hemos llegado a que a nosotros nos funciona, ¿no? Con el objetivo siempre era, primero, ¿cómo consigo diversificar e invertir mucho fuera? Pues lo hago con cheques pequeños. Ahora que ya soy más conocido y aporto ya más valor, pues subo mi ownership y lo hago equivalente en todas partes, siempre las dejo este 5 a 10%, y esto me permite, pues lo que digo, pues jugar un poquito en meter más, puedo meter en la siguiente ronda o no, puedo vender un cacho en la siguiente ronda o no, me permite jugar un poco, que para nosotros es interesante. Lo que dificulta que los emprendedores es muy difícil siempre decir, ¿y a quién me dirijo? ¿Y qué porcentajes cogen? ¿Y invierto o no invierto lo mío? ¿Y este es lead o no es lead? ¿Y invierte un ticket que a mí me viene bien en este momento o después? Y yo lo que digo en eso es, todos los inversores deberíamos ser vistos como un funnel en el momento de cada ronda y prueba y error, ¿no? Y diciendo, oye, pues por aquí me va funcionando y por aquí no, pero ser conscientes que al final cada uno hemos construido nuestro a propósito de cómo nos haya ido de bien o de mal. Totalmente de acuerdo. Sí, es así. Y que no hay una visita y que además no pasa nada, que un fondo te diga que no invierte, que no es el fin del mundo, que no pasa absolutamente nada, que es lo normal.
que es que cada uno ya más lo hace en base, como te digo, a criterios que pueden ser, que no tienen la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta y que pueden ser buenos o malos o, bueno, basados en tu experiencia. Entonces te puedes equivocar o no te equivocar. Antes has dicho una cosa que quiero que vuelva sobre ella, Sí. que es, no me importa fallar, pero sí que el retorno te lo construyen pocas. Sí. Es decir, el retorno del fondo te lo tiene que construir pocas. Y eso funciona o porque algunas se hacen muy, 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 muy grandes o porque les has metido mucha pasta. Sí, sí. Una de las cosas que a nosotros siempre nos cuesta más es en ese momento intermedio en el que tengo que poner más pasta a funcionar en las buenas, Sí. es buenas o percibidas como buenas, es ese orden que decías antes, las reservas dinámicas. Sí. Nosotros hacemos ese ejercicio trimestral de ordenarlas y decir en teoría a cuál le pongo más pasta. Claro. Pero lo malo es que la información que tienes de cada una es muy distinta. Sí, Si tú estás en el año 3 del fondo y llevas 3 años invertido en una compañía, sabes un montón de cosas y puede que parte de ese dinero lo tengas que dedicar a la última inversión que resulta que igual es la última. ¿Cómo gestionáis eso? Porque a mí me parece probablemente lo más difícil, ¿no? La apuesta inicial es como, bueno, pues más o menos tal, pero luego no tengo la misma información para poner pasta en unas o en otras, ¿no? No, pues es muy complicado. Realmente es complicado porque lo que tú dices, tú cuando tienes un track record, las primeras que he hecho tienes mucha más información, entonces estás reservando en base a un histórico. En las últimas no sabes. No sabes. Entonces, bueno, yo creo que lo que es importante es que lo que tú dices es ser muy dinámico con esa reserva. Tú sabes que tienes X pod y luego en función de cómo vaya evolucionando, por mucho que hayas dicho hace 3 meses o hace 6 meses que lo reservaba para una, si realmente la que funciona mejor es otra, pues mira, por lo tanto, chico, tengo que bajar mi follow-ons en esta y me lo meto en esta otra, ¿no? Pero no, yo no creo que haya una receta mágica para hacer esto bien, sin más allá de ser muy dinámico y lo que decimos, cada 3 meses ir revisando y no hacer un follow-on, sobre todo cuando ya estás en la parte final del fondo, no hacer un follow-on sin haber simplemente por hacer, sino es que revisas bien toda la cartera y entender si es la mejor el dinero donde puede estar mejor invertido, ¿no? Y bueno, eso pasa por esas revisiones trimestrales. Nosotros hacemos que a 3 meses una sentada en la que revisamos todas las empresas del portfolio, pedimos a todos los emprendedores un montón de información y nos pasamos 1 día y medio revisando toda la cartera. Entonces eso nos permite llegar a conclusiones ese día que serán erróneas o no erróneas, pero por lo menos llegamos a nuestras conclusiones sobre dónde queremos reservar más dinero, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio que como inversores es muy importante hacer para evitar justamente eso, ¿no? Y luego además a veces nos equivocaremos y meteremos más dinero donde no tenemos que meterlo, pero por lo menos hacerlo con conciencia e intentar que ese dinero que va a follow-ons vaya a las empresas que tienen más sentido. Y 2 cosas sobre esas. La primera, que creo que es relevante que los emprendedores entiendan que tú luchas con muchas compañías a la hora de levantar pasta de fondos, de Acurio, en este caso, oye, yo soy un emprendedor, me dirijo a Acurio y evidentemente estoy luchando con otras alternativas que tiene Acurio en el mercado. Una vez que Acurio me pone dinero, ya estoy luchando internamente por ese follow-on. Cosa que, como decías antes, en el caso de Acurio, pues lo bueno que tiene es que no es el lead, pero sí que estoy luchando internamente con las otras compañías del portfolio y con la percepción de Acurio de cuáles son las mejores. Y yo creo que eso a veces se olvida. Sí se sabe que tengo que hacer esa primera selección, no sé si se sabe tanto el que luego es que también hay una competencia interna porque si ganamos pasta, la ganamos porque hemos puesto más dinero a trabajar en las buenas. Sí, porque muchos de los cheques iniciales que ponemos, los dos que somos inversores en fases tempranas, tú lo pones asumiendo que ojalá por todas fueran bien, pero no va a ser el caso y no pasa nada. Y son equipos que lo han intentado y a veces las cosas no salen. Entonces, donde ganamos dinero efectivamente es en las buenas, ¿no? Y ahí efectivamente es una lucha. Si quieres, tienes una volumen X y tú vas decidiendo lo que te queda, dónde lo asignas en función de cómo van las empresas. Es así. Oye, Ander, y tú que has vivido ya varios ciclos de VC, ¿no? Porque estás en el tercero. Sí. ¿Cómo has gestionado las ventas, no? Porque luego una de las cosas que pasa es, oye, sé que no termino teniendo demasiadas compañías significativas para el fondo. Si tienes 10, pues será un fondo probablemente raro. Digas, no, las 10 las voy a sacar del estadio. Lo normal es que tengamos menos, ¿no? Totalmente. Algo que tenga un impacto. Y claro, hay que ir sabiendo cuándo vendes sin cortarle las alas a aquellas que puede que en su momento sean las que te den pasta. ¿Cómo has gestionado eso en un momento en el que se pudo vender y ahora en un momento en el que es difícil vender? Porque has vivido vidas distintas. No, vidas totalmente distintas, ¿no? El fondo de 2018... Claro, me pilló de 2021, que fue el boom, tampoco tenía tanto tiempo. Claro. El fondo que está en el ahí estabas invirtiendo o haciendo follow-ons. Claro, ese fondo de 2018, ese fondo se invirtió rápido, se invirtió en 2 años, pero claro, solo había 2 años de recorrido adicionales. Por lo tanto, ese fondo ha ido bien, tiene un DPI del 100%,
pero porque, pues mira, ahí está coches.com, por ejemplo, en ese fondo, ¿no? Entonces coches.com se vendió por ahí, ¿no? 2021, más o menos, arriba. No, yo tengo 20. más suerte que eso, tío. El 23 de diciembre de 2019. Bueno, Antes del confinamiento. justo antes del confinamiento. Es que no me acordaba el... Sí. Bueno, pues eso fue la leche. Bueno, pero lo que quiero decir es, ha habido realmente poco tiempo incluso en ese primer fondo para decir, entonces, pues hubo el éxito de coches.com que se fue, pues es un gran trabajo tuyo, Iñaki, y se vendió en el momento perfecto. Fue fantástico. De por Village también. De por Village también salió de ahí, pero eso fue justamente en 2021. Y luego ha habido... No, pero tú necesitas que te corra el portfolio para rentabilizar un fondo, entonces, ¿no? Claro, lo que quiero decir es que había muy poco tiempo. Entonces, ese es un fondo que hubo 2 exits tempranos, pero por momentos de mercado, el vuestro porque vendiste justo en el COVID fue fantástico, el otro aprovechó el 2021 para vender, está muy bien aprovechado, y eso más otro par de un poco operaciones en las que hemos vendido un poquito de porcentaje, ahí está SigTag, por ejemplo, entonces vendí un pequeño porcentaje de ellos en las últimas transacciones, pues ha llamado un DPI muy bueno, ¿no? Pero el siguiente fondo, que es ya a mediados de 2019, le pilla el periodo de inversión en pleno 2021. Entonces estás construyendo cartera en 2021 y no has vendido nada. Llega a 2022, que acabas de construir la cartera en 2022, y 23, 24, bueno, 22, 23, 24 años, es difícil vender. Se queda absoluta. Entonces el DPI es nada, es un 12% del fondo, porque has podido en 2021, que llevamos poco tiempo, vendimos alguna cosilla, como no lideramos, pues podemos vender alguna cosilla, pero muy poco. Entonces, claro, son momentos muy distintos, ¿no? Ahora estamos en un momento que los últimos 3 años, y ahora Trump ha conseguido que sea el 4º año, en el que no hay liquidez, el mercado de money y IPO está cerrado. Entonces, aquí, si como gestores de fondo, como lo ves, si tú eres capaz de aguantar porque tus inversores aguantan, no tiene sentido vender nada, a no ser que haya una oferta loca por alguna empresa, que puede ser. Pero si no, ahora mismo no es un momento de vender, es un momento de hacer cartera y de comprar. Lo que pasa es que la realidad es que todos nuestros inversores, y si tienes fondos un poco más viejos, nuestro primer fondo de 2018 tiene 7 años. Bueno, se ha devuelto un 100, el siguiente 2019, 6 años en el mercado. Bueno, pues ese todavía no tengo mucha presión, pero a partir del año que viene, el año siguiente, empiezan las preguntas. Ya empiezan las preguntas. El del 18 es el de 10, el del 19 es el de 100. Eso es. Y el del 20... El 23 es el de 150. Eso es. Entonces, en el 23 lógicamente nada, pero el del 19 ya todavía no. Pero queda un año para que empiecen a preguntar. Que la presión empezará dentro de un año, entonces... pues vas a tener que hacer, igual tienes que vender alguna cosa. ¿Cuál es el problema que es esta situación? ¿Y qué vendes? ¿No? Porque, efectivamente, ¿cuál es el problema de esta situación de mercado? Que el mercado secundario de Venture Capital no está nada desarrollado. Lo único alternativas que hay en el mercado ahora mismo es vender, y lo que puedes vender son empresas y nadie te va a comprar las malas. O las que no están en esa percepción de que son tan buenas que caen ya fenomenal. El único mercado que hay es para las muy buenas. Entonces, cuando vas a vender las muy buenas, los descuentos que están pidiendo, que está alrededor del 25-30%, si son las empresas que te van a hacer el fondo y que están creciendo como un cohete, venderlas puede que te perjudique mucho tu retorno final del fondo, ¿no? Porque tú, si todavía lees mucho recorrer esa empresa todavía te puede cambiar el retorno del fondo, ¿no? Entonces, no es una decisión fácil para nada. Bueno, esa es la alternativa que hay. Nosotros justamente estamos ahora montado un fondo de secundarios para ofrecer alternativas un poquito distintas a esas de tengo que vender como fondo las mejores empresas del portfolio, ¿no? Entonces ahí lo que estamos haciendo, por ejemplo, estamos comprando, pues ofrecemos una opción que es, te compro un porcentaje de todo el fondo, ¿vale? Te compro entre un 10 y un 20% de todo el fondo. ¿Pero tu fondo es para hacer secundarios del PIS o secundarios de compañías a otros gestores? Hago un poquito de todo. No. Podemos decirle al LIP, mira, podemos decirle al GP, mira, dime quiénes son tus inversores. Di lo que es GP porque... Los gestores del fondo, los socios de los fondos. O sea, gestor, dime quiénes son tus LPs que les falta liquidez y yo los agrupo a todos con un volumen mínimo de 5 o 10 millones, me vale. Que sean pequeños, te los agrupo, me das la información del fondo y hago una oferta y le saco con un descuento X, y por lo tanto tú ahí lo que haces en vez de dar liquidez general al fondo, le das a tus LPs que tienen que tienes la necesidad, le das en sus servicios LPs, incluso esos LPs igual te invierten en el siguiente fondo, entonces ya está, tú como gestor haces un trabajo para tus LPs y los LPs que tenían más necesidad reciben su dinero, ¿vale? Eso es una alternativa. Otra que estamos haciendo es darle liquidez al gestor directamente, ahí estamos comprando carries de los fondos, ¿vale? Entonces estamos ofreciendo comprar hasta un 25% de carries de fondos pasados, ¿vale? Con el darle liquidez al gestor. Y otra que estamos haciendo es... De carries pasados latentes. Latentes, correcto. Analizamos la cartera, vemos cuál es el valor que nosotros queremos del carry. En función de eso ofrecemos comprar hasta un 25% del carry del equipo con un descuento, ¿vale? Adelantamos dinero al gestor porque el gestor
también está pillado Lo de necesita, liquidez, claro, lo necesita en sí, esos sí. momentos, ¿no? Tú no has cobrado carry de fondos anteriores, estás haciendo un 2% de todos los fondos anteriores como compromiso de gestión y por lo tanto tienes un dinero invertido que además para levantar los siguientes fondos tienes que poner otro 2%, que eso empieza a picar. Hay un momento que todo eso pica, ¿no? Entonces ahí estamos dando liquidez a los gestores también con esto. Y lo otro que estamos haciendo es comprar entre el 10 y el 20% de la cartera entera del fondo, ¿vale? Entonces, ¿qué consigues con esto? Pues no tienes que vender solo la buena, yo te compro el 10-20% de todo el portfolio y la estructuramos de una forma que para nosotros es eficiente. Pero ahí porque te interesa especialmente un activo o dos activos, ¿no? Sí, Porque hay una larga cola de cosas que Sí, las o compras sea, no- porque viene bien, pero porque especialmente le ves valor a 1, 2, 3 Claro, o compañías. sea, aquí lo que permite es comprando, en vez de, o sea, le permite al gestor que no tenga que vender la muy buena, ¿vale? Que le permite vender un 10-20% de todo, ¿vale? A cambio le das una liquidez que él puede pagar como DPI a sus inversores, entonces él devuelve DPI vendiendo un 10-20% de todo, entonces nosotros lo hacemos lógicamente mirando, valoramos las calas que no nos creemos, valoramos muy bajitas, con un extra muy bajito, lo que valoramos sobre todo es la cartera de las buenas, ¿no? Lo que pasa es que sí que soy capaz de ofrecerle la compra de el 20% de toda la cartera. ¿Y cuál es el tamaño de operación que soléis hacer? Porque esto existe en Londres y tal, pero con cosas grandes. O sea, Sí, te correcto. llega cualquiera y te dice, mira, Ander, no me cuentes películas que no sean por menos de 200 millones. Sí, o sea, sí, tengo que comprar sí. cosas enormes. Esto se hace para cosas grandes, para nosotros estamos yendo al mercado por debajo de 20 kilos. Ok. ¿Vale? O sea, hacemos cheques entre... Que ahí es menos común, ¿no? Porque ahí puede ser un family office individual que compra algo Eso de es. secundario. Ahí no tienes competencia a diario en el mercado, es un mercado que se tiene que desarrollar. Si miráis el mercado, o sea, ahora mismo contra la falta de liquidez, el mercado de private equity se ha desarrollado, el mercado secundario de private equity se ha desarrollado un montón, ¿no? El último dato es 2024, el 11% de todas las transacciones globales fueron secundarios, fondos de private equity comprando empresas, fondos secundarios de private equity comprando empresas a otros fondos, ¿no? Para dar liquidez porque el mercado está cerrado. En Venture Capital no se ha desarrollado para nada. Solo el 1,6% de todas las transacciones el año pasado fueron secundarios, fondos de secundarios comprando a otros fondos. Hubo en el 2021 hubo GP-led, ¿no? Pero ahora se paró Correcto, después. se paró ¿no? por completo. Sí. El 2021 creció, pero no tampoco creció tanto. El máximo que ha llegado a este mercado hasta el 2,5 versus el versus el secundario de private equity está ahí en 11%. Entonces, ahí justamente, como no hay liquidez en el mercado, ahí creemos que hay una oportunidad, ¿no? Y una oportunidad que lo único que tiene a día de hoy es transacciones muy grandes, como está diciendo Iñaki, solo se transacciona con volúmenes muy altos y además que lo que te obliga a día del mercado es a vender la buena. Nosotros estamos intentando es dar una solución para volúmenes más pequeños que te permitan no tienes por qué devolver un 100% de DPI. Tú igual con devolver un 20, 30, un 40% de DPI a tus inversores, Te permite el está. fundraising del siguiente fondo. Te permite el fundraising de fondo y tus inversores se quedan tranquilos para poder maximizar el retorno, porque tú ya con eso esperas a que el mercado se recupere un poco, le has devuelto algo de liquidez y ya puedes vender las buenas dentro de 2-3 años cuando el mercado sea otra cosa, ¿no? Entonces, eso te permite mejorar un poco a los gestores con el timing. Entonces, por eso ofrecemos esa solución, debajo de 20 millones y una solución que permita que dé un poco esa liquidez. Y hay un tema adicional y es que las operaciones de GP-led grandes Sí. suelen querer arrastrar a todo el mundo. Sí. Todos los LPs, por cierto, LPs llevamos mucho tiempo hablando GP y LP. GP es el gestor del fondo, como bien decía Ander, LP es el inversor del fondo. Cuando te llega un bicho de estos que quiere comprar, muchas veces te dice no, o todos los inversores o ninguno. O ninguno. Entonces, no solo es tamaño, es también que es un poco faena para el inversor que quiere seguir. Porque dices, oye, ojo, yo quiero seguir y a mí no me cuentes películas, no me obligues a salir. Sí, sí. Nosotros por eso cogemos el 10-20% de la posición, ¿no? El otro 80%, la gente sigue jugando. Siempre das un pequeño de risking, recibes algo de caja, te quedas tranquilo y luego sigues jugando tú al juego y intentas maximizar cuando el mercado esté en una situación mejor, ¿no? Y esto lo hacéis con fondos europeos, fondos españoles y europeos. Fondos europeos, sobre todo, sí. ¿Por qué europeos? Y porque nosotros, nuestros inversores, son muchos inversores en España, entonces muchos ya tienen exposición directa, Sí, le das, son muchos inversores en Cafán, etcétera. Entonces, lo que le estamos buscando es dar una exposición a cosas que no tengan. Entonces, estamos haciendo, en este primer fondo, por lo menos, solo haciéndolo con fondos en Europa. ¿Y esto lo hacéis dentro del fondo de 150 millones o es un vehículo? No, es un separado? vehículo nuevo que hemos lanzado, estamos ahora justamente en proceso. Se aprobó el viernes pasado el CNMV. Por eso lo puedes contar. Sí, por eso lo puedo contar. pero todavía no hemos hecho público nada, pero se aprobó el viernes pasado y estamos ahora en proceso de hacer el primer cierre, que lo haremos a lo largo de junio, julio, haremos un primer cierre. ¿Y secundarios en compañías directamente? No. No. Eso no. No, porque creemos, podemos hacerlo, pero creemos que no es una solución óptima. Si tú tienes la posibilidad como gestor de vender, ¿tú qué venderías? ¿Tus buenas empresas o un 20%? Creemos que para el gestor es mucho mejor vender el 20% de la cartera y nosotros podemos hacer que los números funcionen. Entonces,
Pero paradójicamente a ti te puede interesar un activo concreto y no quedarte la morralla, entre comillas, perdón por la palabra morralla. Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que primero al gestor puede que le interese o puede que no le interese, probablemente no le interese, ¿vale? Va a estar menos dispuesto a hacerlo, va a estar mucho más sensible al descuento sobre el activo concreto y a mí como value proposition me fastidia a comprar un activo porque lo que entonces haría es que voy a hacer 12, 14 operaciones en mi fondo, tendría un underlying de 12, 14 empresas. Yo comprando los fondos tengo un underlying de 300, por lo tanto ofrezco una diversificación muy grande en mis inversores que probablemente no maximizo el máximo del retorno, pero también reduzco los riesgos un montón. Por lo tanto, yo prefiero ofrecer un vehículo en el que tenga 300, 400 empresas de underlying asset con una posibilidad de perder dinero muy, muy bajita estadísticamente y que no voy a hacer 3, 4 veces dinero, pero por encima de 2 veces dinero debería hacerlo sin problemas y devolver el dinero de una forma relativamente fácil, rápida, porque estamos invirtiendo en fondos que ya están en el año 7, 8 para adelante, ¿no? Entonces, un poco la idea del fondo. Oye, Ander, ya que estamos hablando del PIS, ¿qué tal la experiencia de fundraising para fondos? Pues tú que lo has vivido de todos lados. Sí. Pues mira, te diría, los primeros en el fondo de 2019 igual fue el fondo más fácil de levantar, curiosamente, aunque era nuestro segundo fondo y no teníamos prácticamente track record, porque era un momento muy distinto, un momento mucho más bollante de la economía. El de 2023 ya costó, o sea, lo levantamos en 9 meses, o sea, nos fue bien, pero ya se notaba, había mucho más fundamento en el equipo y se notaba ya que era más complicado. Y ahora que estamos con lo estamos viendo, o sea, va bien porque es algún producto muy distinto, pero es un momento muy complicado para levantar dinero. Si miras los datos de fundraising, además ha habido, los ingleses llaman un flight to quality, ¿no? O no sé si es quality o tamaño. O sea, la gente está invirtiendo a los Andreessen, Sequoia, a los fondos grandes. Quality de país grandes. Eso es, punto. Marcas conocidas. Marcas conocidas y lo que eso puede levantar dinero sin ningún problema, pero todo lo que esté fuera de eso es un mercado mucho más complicado para levantar dinero. O sea, es un mercado en el que yo creo que, bueno, pues que creo que mucha gente va a sufrir, ¿no? Y lo ves, hay muchos fondos en Europa que no están siendo capaces de levantar sus siguientes fondos, ¿no? Si tú miras además, incluso en España, miras la cantidad es que me hizo el ejercicio el otro día un periodista. Mira, estos son todos los fondos que han anunciado. Y veías la cantidad de dinero que fondos que han anunciado, igual se habrían levantado en España 4.000, 5.000 millones el año pasado. Pero a favor de los que lo intentan y no lo levantan, sí, que muchos no lo comunicarían si no fuese por los periodistas que están pendientes de la CNMV. Totalmente. Porque, de hecho, yo todavía me acuerdo cuando levantamos aquí el primer fondo, Karina dijo, hasta que no lo levantemos entero, nosotros no lo contamos. Pero es que ahora esa situación no existe. Claro. Porque los periodistas te llaman y te dicen, hola, Ander, he visto que has registrado un fondo en la CNMV, lo voy a publicar. ¿Me quieres contar detalles o no? Pero lo voy a publicar. Sí, básicamente nos ha pasado esto, porque justamente el viernes salió publicado en la CNMV y había 2 periodistas que nos han contactado. Entonces, nuestra decisión ha sido, no te vamos a contar ningún detalle más. Si quieres publicar, publica. Nosotros saldremos una vez que el fondo esté bastante avanzado, levantado, porque no creemos que tenga sentido anunciar algo hasta que no esté el fondo muy avanzado, ¿no? Entonces, pues antes saldremos septiembre, octubre, es cuando salgamos ya con mucha más información al mercado. Creemos que tiene mucho más sentido hacer eso. Porque un poco como vosotros, hay que ser conservadores en esto. Pero es verdad, estoy de acuerdo contigo, que es que en cuanto lo vean publicado en CNMV, ya es noticia, ya está, sale. ¿Cómo ves el mercado actual, Ander? O sea, volviendo a lo que decíamos antes de buscar porcentaje, o sea, de interesarse en tener porcentajes relevantes, diversificación de portfolio y demás. Sí. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo en el mercado, volviendo a lo que decía Iñaki de AI, incluso en España, sobre todo donde cada vez hay más emprendedores de segunda o de tercera, o sea, que el tamaño de las rondas y las valoraciones ya no es lo tradicionalmente español, que es bueno, sino que se asemeja mucho más a Europa. Correcto, y ahí te empiezas a encontrar pre-seeds o seeds de 4, 5, 6, 7 millones. Sí, nosotros muchas veces internamente o sea, tenemos discusiones de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Apostamos por esto? Porque como decías antes, son emprendedores, tienen pinta de ser emprendedores buenos, aunque sabemos que no vamos a llegar a ese porcentaje. Dejamos pasar las compañías por tamaño de ronda, por valoración. No tenemos una opinión clara todavía, ¿eh? No es fácil. Yo creo que lo que ha pasado, lo que hemos visto es como las fases más lejanas, o sea, fases B para encima, más cerca del IPO, han bajado mucho la valoración. Esos fondos de growth, ha habido un momento bastante largo donde prácticamente no han invertido muy poquito, ¿no? Ha habido muy pocas rondas de growth. Entonces, esos fondos lo que han empezado a hacer es, yo creo que han empezado a bajar un poquito. Han empezado a meterse más en las series A, series B, y eso ha llevado a los inversores tradicionales series A, series B a bajar un poquito más, porque le están teniendo presión por arriba, y a meterse en rondas más pre-seed y seed, y eso creo que es lo que ha empujado un poco las valoraciones, que estoy de acuerdo con vosotros, que han subido, sobre todo en fases tempranas,
ha subido bastante. Es una realidad. Todo en AI, sí. Sí. Entonces, pero incluso sin ser AI, en general, creo que la tendencia ha sido esa, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco efecto dominó de los grandes yendo para un poco antes y todos acaban yendo un poco antes. Entonces, al final, los que estábamos en Seed y Serie A, vosotros estáis en Pre-Seed y Seed, ¿no? Pero de repente han llegado más competidores que no estaban, que era la gente que estaba internamente invertida más tarde, que de repente se ha metido ahí, ¿no? Entonces, eso ha calentado. Eso sí que es verdad que eso ha hecho subir un poquito las valoraciones. Entonces, yo creo que es lo que está detrás de estos dos fenómenos. A tu pregunta de cómo vemos las valoraciones actuales y si que las queremos o no. Bueno, y esto es lo de siempre, ¿no? O sea, yo creo que al final es creerte un equipo. Si el equipo es bueno y la ejecución es buena, pues esos 4 o 10 serán baratísimos y pagar 4 o 10 y luego o 1, pero luego es un desastre, pues lo barato a veces sale caro, ¿no? Entonces, creo que no hay una respuesta clara. Lo que es verdad es que si miras a Estados Unidos, las valoraciones siguen siendo muchísimo más altas que lo que hay en Europa y los retornos son un poco más bajos que en Europa, pero no hay problema, ¿no? Mientras el equipo sea bueno, la ejecución sea buena, lo que estás haciendo es prepagar un poco de la siguiente ronda, asumir un poco más, estás adelantando 6, 12 meses la valoración de la siguiente, ¿no? Bueno, es que en el mercado actual, donde los fondos de growth hacen poco growth y hacen más Series A y Seed, pues te ha llevado un poco a esto, ¿no? Igual que las valoraciones se vayan ajustando un poco más, ¿no? Subiendo más en la parte de abajo, aunque no hayan subido en la parte de growth. Yo creo que van por ahí los tiros. ¿Dejáis de invertir en un deal solo por valoración? Si os encaja todo excepto la valoración, ¿lo hacéis o no lo hacéis? No lo hacemos. ¿No lo hacéis? No, ahí somos bastante estrictos. Tiene que cuadrar todo, la valoración incluida. Pero bueno, pero hay veces que haces valoraciones fuera de lo que sueles hacer, aunque la valoración sea más consistente, más alta, si realmente la puedes justificar porque lo crees, la podemos hacer. O sea, te estoy contestando un poco a la ambigua, ¿eh? Pero si la valoración es absurdamente alta, da igual, no la hacemos. Pero si está un poco por encima de lo que creemos que vale y nos creemos la empresa, el upside, la podemos hacer, ¿vale? Pero no, o sea, la valoración puede tumbar una de estas, sí, si es absurda. Si es un poco más alta de lo que creemos que vale, bueno, pues sí que es un yellow flag. Creerte más. No es rojo, ¿vale? Yo creo que ahí tienes que ser un poco flexible, sobre todo en este momento. Y luego, volviendo al tema de AI, ahí es donde sí que creo que hay mucha más burbuja, ¿no? Estamos hablando un poco en general, pero en AI, burbuja entre comillas, pero tienes hype, sí. De alguna forma es lo que más recuerda a lo que era 2021, la parte de AI, ¿no? Ves algunos proyectos que simplemente por ser AI y ser un buen emprendedor, que están con valoraciones pre-seed de 20 kilos. Es como, no has hecho nada, simplemente no hay nada aquí y esto vale 20 millones, pues no. Entonces, no, rondas que se hacen ya 6 meses después de... Una valoración ridícula. Muy similar del 2020. Sí, ¿no? correcto. Eso es el único segmento donde yo creo que ahora mismo sí que hay una inflación grande de precios y que estamos en un momento de, no sé llamarlo burbuja, ¿no? Pero bueno, pero desde luego precios un poco disparados. Nosotros ahí sí que estamos mucho más cuidados, estamos haciendo muy poquito. O sea, si la ronda es un precio que creemos muy disparado por este hype, no lo estamos metiendo. No lo estamos haciendo y hemos invertido relativamente pocas cosas de AI con respecto al tamaño del fondo y la cantidad de empresas, precisamente por este hype, que puede estar justificado en algunos casos, Yeah. Pero muchos de ellos no preferimos no jugar. El otro día había un podcast muy interesante del típico gestor americano, buenísimo, tal, no sé qué, que decía que para él, lamentablemente, y yo creo que seguro que en parte lo compartimos, la limpieza del VC no se había dado porque aunque se estaba dando en los últimos años, 1, 2, 3 años, el AI de repente había vuelto a poner la posibilidad de volver a los mundos locos. Total. En los que en teoría todo da igual porque el premio va a ser más grande, ¿no? Y él decía que los VCs muchas veces somos expertos en correr detrás del precio. Y lo puedes llamar AI, lo puedes llamar blockchain, lo puedes llamar momento de mercado como el de 2021 que parecía que es que todo me lo quitaban de las manos. Los patinetes, o sea que somos expertos en crear burbujas, mini burbujas y meter dinero en ellas, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. Estamos de acuerdo. Sí. Por eso yo creo que como inversores tienes que identificar dónde está y cuál es tu límite, ¿no? Yo no digo que no hagamos cosas de AI, pero los precios ridículamente altos, cuando hay un precio a 20 o a 30 millones en AI, pues que no lo vamos a hacer, porque no... Fíjate que estamos hablando mucho de aprendizajes de inversión y yo digo una frase, el entrevistador es tú, ¿no? Pero yo digo mucho una frase que
que mi mayor aprendizaje es que no somos identificadores de compañías, sino gestores de dinero. Yo pensaba al principio que éramos más, me vale invertir en cualquiera porque me va a sacar de pobre, pero la realidad es que es más, oye, qué fondo tengo, qué tamaño tengo, cuándo invierto, qué valoraciones y cuándo vendo, ¿no? Todo eso. Totalmente, esa estrategia que está detrás yo lo he aprendido con el fondo. O sea, esto se aprende haciendo, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, es una evolución. Luego te das cuenta, por eso yo creo que los fondos 3, 4 tienen más sentido para todos, porque los primeros es donde puedes hacer más errores porque eres novato, ¿no? Luego ya vas aprendiendo y dices, tengo que hacer esa estrategia consistente, en nuestro caso 5 o 10%, de forma consistente, llega hasta burbuja de hostia, ya he visto la de 2021, no me meto. No voy a hacer el tonto, ¿no? Yo esto lo puedo jugar, pero con cabeza. No voy a meterme en todo lo que salga por ahí, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho. Y esa experiencia, al principio cuando eres un gestor novato lo tienes como, esto no, esa experiencia no vale para nada, pero realmente yo creo que sí que es bueno. Porque puedes vivir también de la suerte, ¿no? Porque de repente no valió para nada porque hubo una que me cambió esta. Y dices, bueno, pero a lo mejor es que hubo un cierto componente de suerte, que creo que también hay que tenerla, pero es que es clave. Totalmente de acuerdo, Estoy de acuerdo contigo. Oye, Ander, para ir acabando, no tienes por qué dar nombres. ¿Principal cagada y acierto en esta etapa de inversor? Principal cagada y acierto. Bueno, la primera fue de las primeras, además, no voy a dar ningún nombre, pero vamos, el ejemplo que os he dado antes, creerme una historia que tenía todo el sentido en un momento bueno con el mercado de esto, pero creerme que yo era el emprendedor que iba a ejecutar. Y eso no fue el caso y la ejecución fue muy mala porque el emprendedor no era una persona que era ejecutivo, que no era un tío que lo que tenía que hacer era ejecutar y no lo hizo bien, ¿no? Entonces, ese ponerme yo en lugar del emprendedor, pues me hizo en unas primeras inversiones que hicimos fue un desastre absoluto, ¿no? Y luego otra que tengo a la cabeza como un desastre fue una en la que el emprendedor justamente en 2021 decide, 2021 y 2022 que ya estaba, decide hoy es huida para adelante con todo el tema de las valoraciones, rondas locas, etcétera. Está negociando una ronda, tiene 50 millones de un term sheet de un fondo y decide, no, yo tengo que, para justificar que, porque está en due diligence de fondo, tenía pues 2-3 meses de due diligence, para justificar que ese dinero entre, tengo que seguir creciendo a toda velocidad. Entonces decidí apretar el acelerador y pasar a gastar todavía más para conseguir que la empresa, que los crecimientos sean buenos. Luego el term sheet se cae la ronda y te quedas en la mierda y la empresa se va a tomar por saco, ¿no? Entonces, bueno, pues son aprendizajes claros de ves. Hasta que el dinero está en el banco, aquí nada de pisar el acelerador, súper conservador, hay que tener la cabeza muy aguada, ¿no? Bueno, pues son cosas que solo te lo pueden contar. Pero realmente hasta que no estás ahí y las sufres es cuando realmente aprendes, ¿no? ¿Y aciertos? Bueno, aciertos como inversor, yo creo que, mira, una cosa que creo que hemos hecho bien es buscamos siempre emprendedores con la cabeza y los pies en el suelo, que parece una tontería, pero muchas veces no lo es, ¿no? Es decir, alguien sí, pues una visión muy de voy a cambiar el mundo, voy a hacer no sé qué, pero no me cuentes cómo se llega a la Z, cuéntame cómo se llega a la B, a la C, a la D, y ese camino y esos pequeños pasos y esta ejecución tiene que estar muy clara, ¿no? Entonces, eso es ese tipo de emprendedores y encontrarte ese tipo de gente que tenga las ideas muy, muy claras y cómo va a pasar a cada uno de los pasitos del proceso, yo creo que es fundamental y es una de las cosas que cada vez aprendimos más, que al final esto es un tema de personas y que lo más importante de todo es el equipo y encontrarte a gente que veas que tiene esa capacidad de ejecutar y que tiene un camino muy claro y que te puede decir que mañana en 2 meses va a estar aquí, en 3 aquí y que te lo puedas creer, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde vas encontrando los equipos que normalmente merecen la pena, ¿no? Por lo menos en nuestra opinión. Oye, y hablando de personas, y ahora sí que sí, las últimas preguntas. Siempre tenemos 2 preguntas, una que es recomendar un libro y recomendar a alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Ten cuidado que haya recomendado una serie. El libro ya lo ha recomendado, la peli también, pero ¿a quién deberíamos invitar? ¿A qué persona que no haya venido todavía? ¿Qué persona que no haya venido? Ojo, es que yo creo que ha venido a Eduardo y Yago, les habéis metido aquí ya. Sí, Mira, alguien que lo que pasa es que no sé Yago qué no.
Yago, Arbeloa, hablamos. Arbel, Yago, Vale. No. Uf, Siempre eso ha estado ahí, se canceló en su momento. Por no sé pues qué, traeros a el Yago porque tiene una historia muy estudio interesante de estaba contar. ocupado. ¿Ah, sí? Ah, yo Sí, pensé que sí, ya sí. había Pues venido. yo, si fuera vosotros, me traería a Yago. Te iba a decir sin otra, que le Iñaki, somos los dos muy amigos de él, Ángel. Lo que pasa es que Ángel No, Eso se ha intentado. ese sí se ha puede ser. intentado. Se ha intentado. Es No diremos ni imposible. el apellido. Ángel, Nada, Ángel no nada. quiere Ángel que no salga quiere su apellido. saber nada, ¿no? No. Eso es imposible. Eso sería Pero la si leche. no, traeros a Yago, que yo creo que es una historia súper interesante. Pues lo retomamos. Muy Gracias, bien. Ander. Muy bien, gracias a vosotros, Gracias, chicos. Majo. Chao, Venga, tío. gracias.